Estos son los materiales que vas a necesitar para preparar la superficie. Consolidador. Las herramientas que vas a necesitar para la preparación son las siguientes. Cubeta, rodillo de microfibra de 22 centímetros. Brocha, jarra de medición. Espátula de 6 a 10 centímetros. Lijadora orbital. Aspiradora, recogedor y escoba. Para proteger las zonas que no se van a revestir vamos a usar los siguientes materiales. Cartón ondulado, plástico negro para tapar y cinta de carrocero. Y este es el equipo de protección que vais a necesitar. Mascarilla de polvo, guantes, gorra de protección, rodilleras, calzado adecuado y ropa de trabajo limpia. Antes de comenzar, protege las áreas colindantes con cinta de carrocero. El primer paso es asegurarse de que el soporte está bien anclado y no se desgrana con facilidad. Para ello, lija el soporte previamente mediante una lija de grano de 80 y una espátula para las zonas colindantes. Puedes utilizar una lija orbital para las zonas centrales. Este proceso sirve para eliminar las imperfecciones y dejar la superficie lo más plana y nivelada posible. Tras lijar la superficie, protege las áreas colindantes mediante plásticos y cinta de carrocero. Si hay fisuras considerables, repáralas previamente siguiendo las instrucciones detalladas en nuestro vídeo de reparación de soportes. Tras reparar las fisuras, tendrás que esperar una semana como mínimo para poder realizar la aplicación de microcemento Cementec. Una vez preparado el soporte, utiliza una cubeta limpia y amplia para diluir el consolidador en un 30% de agua, es decir, para 1 litro de consolidador añade 300 mililitros de agua. Este producto limpia, consolida y da firmeza al soporte, además de mejorar la adherencia de las capas posteriores. Tiene un rendimiento de 20 metros cuadrados por litro. Mezcla con una brocha o batidora de bajas revoluciones y espera 2 o 3 minutos a que desaparezcan las burbujas. Una vez realizada la mezcla, utiliza un rodillo de microfibra para aplicarla sobre la superficie. Para los lugares de difícil acceso, utiliza una brocha. Escurre los útiles con la ayuda de la cubeta para evitar aplicar un exceso de producto con el fin de cubrir perfectamente toda la superficie sin dejarnos ninguna mentira. El tiempo de secado será entre unas 3 o 4 horas. Esta preparación debe realizarse tanto en suelo como en paredes. Este producto limpia, consolida y da firmeza al soporte, además de mejorar la adherencia de las posteriores capas.